Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Dios me les bendiga, preciosa audiencia de Dinámica 92.9 FM, la emisora del mensaje diferente. Buenos días a todos y bienvenidos a su programa favorito de las 7 de la mañana, Conectados al Camino, siempre en movimiento. Damos gracias a nuestro Creador que nos bendice con su provisión de una mañana hermosa, colmada de sus misericordias, para que usted y yo las disfrutemos hoy. Nuestro agradecimiento también a nuestro Señor porque podemos estar al aire y porque permite que esta linda radioaudiencia se conecte para disfrutar de algo que usted tiene garantizado. Y es nuestra responsabilidad que usted tenga garantizado su edificación. Esa es una tarea que el Señor nos ha colocado para su gloria y para beneficio de todos los que nos escuchan. Laboraremos para ustedes en la producción nuestra hermana Adriana Osorio de Coello y quien modera para ustedes su hermano y amigo Henry Rodríguez. Damos inicio como siempre a nuestro programa con la oración Nos Conecta. Padre amado, te damos muchas gracias por este día. Queremos honrarte, queremos que tu nombre sea santificado en medio de nosotros y a través de nosotros. Que tu reino sea expandido, conocido, que Cristo sea alabado y exaltado por la maravillosa obra que ha hecho a favor de los que creen en Él. Así que, Señor, hoy nuestra oración es que tu palabra, el Evangelio, se aclare en nuestras mentes y nos motive a vivir una vida que te agrade, una vida de gratitud, una vida de compromiso, de amor con tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Así es. A través de WhatsApp o mensajería de texto, usted puede interactuar con nosotros. Nuestros números 0412-051-0645, 0412-056-4959 y 0424-539-5991. A través de la web, usted puede escucharnos por www.radiodinamica.com.fe/Barquisimeto. En Telegram, nuestro canal Conectados al Camino, donde puedes unirte y escuchar todos nuestros programas que están grabados allí. Y también están recursos que son de beneficio para usted. Pero también puedes obtener allí, que ya están colocados, nuestros 2 libros que estamos obsequiando esta semana en formato digital, como lo son La asombrosa gracia de Dios, de D. Scott Meadow, y Las doctrinas de la gracia en el Evangelio de Juan, de R. Bruce Stewart. 2 libros relativamente pequeños que tratan todo lo concerniente a lo que estamos hablando en esta serie de esta semana. Y este material está allí disponible para usted que pueda entrar. Todo esto es cortesía de Librería Legado Reformado Venezuela y de Conectados al Camino. Vamos a nuestra sección de una frase, una reflexión. El llamamiento eficaz y la perseverancia de los santos, 2 caras de la misma moneda en la teología reformada. El llamamiento eficaz es un poder divino que atrae a los elegidos hacia Cristo, asegurando su salvación. Es un llamado que no puede ser resistido por la voluntad humana. Por otro lado, la perseverancia de los santos es la obra continua de Dios en la vida del creyente. No dependemos de nuestra fuerza, sino de la gracia que nos sostiene hasta el final. Así, el llamamiento eficaz nos trae a la fe, y la perseverancia de los santos nos mantiene en ella. Ambos son evidencia de la fidelidad y el amor inmutable de Dios hacia su pueblo. Hasta aquí, una frase, una reflexión. Agradecemos a nuestro Señor porque esta hora de verdad bastante buena para poder darle continuidad a nuestra serie enmarcada en la sección de grandes temas, las doctrinas de la gracia. Específicamente hoy jueves vamos a hablar del llamamiento eficaz y la perseverancia de los santos. Y nuestro texto base es el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 44. Vamos a estar cerrando la serie hoy. Nuestro hermano Alejandro Mirabal con nosotros. Él es el coordinador académico del Seminario Reformado Latinoamericano
y miembro de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Buenos días, Alejandro. Buenos días, hermano. Aquí estamos, sostenidos por la gracia de Dios. Es así, mi hermano, de verdad. Hoy, en el cierre de nuestra serie, de verdad, interesante lo que vamos a estar compartiendo. Y quiero que toques un poco, al menos, de la última doctrina, que fue... Depravación total, sí. Total. Bueno, el día de ayer mencionamos el tercer canon de Dort. Estamos en el contexto de los cánones de Dort o las doctrinas de la gracia. Y en el tercer canon se trata sobre la doctrina de la corrupción del hombre. Es lo que conocemos como depravación total o corrupción radical. Aunque en la segunda parte de ese mismo canon se habla también de la conversión del hombre. Es decir, ese mismo capítulo contiene la parte negativa, por así decirlo, del estado del hombre sin Cristo. Uh-huh. Y después, bueno, cómo alguien en esa condición llega a Cristo. Es la forma natural en la que se desarrolla en el canon. Recordemos que la depravación implica una relación entre Adán y la humanidad. Eso es importante. Sí. O sea, somos pecadores, ok. Incluso hasta el mundo ateo o el mundo secular o los incrédulos pueden notarlo, que hay pecado en el mundo. La gente es pecaminosa y no todo el mundo acepta que somos buenos, como algunos han sugerido. Entonces la pregunta más profunda es ¿por qué somos así? ¿Por qué somos pecadores? Y la respuesta está entonces en esa relación que hay entre Adán y su posteridad, o entre Adán y la humanidad. Adán pecó y todos heredamos culpa y corrupción, porque él era nuestro representante. Allí en el huerto del Edén estaba un estado de prueba, o lo que conocemos como un pacto de obras, o el pacto de obras. Uh-huh. Entonces, debido a esa relación que hay, él cayó y nosotros con él, y entonces no hay persona que naturalmente busque a Dios, que se incline hacia las cosas de Dios, hacia el perdón de sus pecados. Nadie, no hay ni siquiera uno, dice la Escritura. Naturalmente no buscamos a Dios. La cuestión que nos atañe hoy entonces es por qué algunas personas sí son cristianas. O sea, ya sabemos que somos pecadores y que mucho de eso tiene su razón en la caída del huerto del Edén, allá en Génesis 3, ¿no? Uh-huh. Pero ¿por qué entonces sí hay personas cristianas? ¿Por qué? ¿Qué pasó allí? ¿Quién y cómo vence esa corrupción radical? Y es lo que nosotros entendemos en la Biblia, pues el tema se ha sintetizado en esas palabras de llamamiento eficaz o gracia irresistible. ¿Qué es esto? Bueno, que Dios soberanamente llama a uno de sus elegidos. Recuerden que todo esto tiene una consecución y tiene una relación. El Padre eligió antes de la fundación del mundo, el Hijo muere en un punto de la historia, pero el Espíritu Santo, y esto es bien interesante porque la salvación es una obra del Dios Trino, el Espíritu Santo llama a uno de sus elegidos en un punto también de la historia y le da un nuevo corazón. Una vez que ese elegido, que en un momento fue depravado, pero que ahora tiene un nuevo corazón, ese elegido entonces puede buscar libremente a Dios. En otras palabras, el Señor nos regenera y luego ejercemos la fe en Él. De eso es lo que estamos hablando. Ahora, cuando mencionamos el llamado de Dios a la salvación, es necesario que hagamos una distinción entre un llamado general o externo y un llamado interno o eficaz. Correcto. El llamado general ocurre cuando se predica fielmente la palabra de Dios a los incrédulos en cumplimiento de la gran comisión. El Señor Jesucristo nos dijo, no, id y haced discípulos y debemos predicar a toda criatura, y tenemos muchos versículos donde sabemos que la responsabilidad de la iglesia, o una de las responsabilidades de la iglesia, es la predicación del evangelio a toda criatura. Nosotros no sabemos quiénes son los elegidos, nosotros debemos predicar a todas las personas. Eso es lo que entendemos en la Biblia. Entonces, eso sería un llamado general. En términos de la palabra, de la parábola del sembrador, ese llamado general es como esparcir una semilla, ¿no? Se esparce la semilla, es que se predica la palabra, y nosotros en ese momento no sabemos, no podemos ver, según el texto, ¿verdad? Si va a dar fruto o no. Simplemente se siembra, se riega la semilla en muchos lugares y cae en algunos lugares, y luego pues, el texto explica lo que sucede. Pero ahora quiero que nos fijemos en ese hecho de regar la semilla por todas partes, ¿no? O también si pensamos en términos de la parábola de la fiesta de las bodas de Mateo 22, el llamado general consiste en invitar a las personas a la boda, ¿no? Invitar, vengan a Cristo, vengan al reino de Dios, el rey está llamando. Eso sería un llamado general que no hace distinción de personas. Entonces,
lo que vemos nosotros también en esas dos parábolas, tanto la del sembrador como la de la fiesta de bodas, es que los resultados no son los esperados. No es la misma proporción entre la gente que se llama, que se invita, la semilla que se siembra y el fruto que se recoge o la gente que viene. Pasa lo mismo con el evangelismo que hacemos. Exactamente. ¿Bueno? Hay una relación ahí en que yo puedo evangelizar a muchas personas, pero eso no me garantiza que todas las personas vayan a venir a Cristo. Por eso debemos hacer una distinción entre ese llamamiento general, que por decir así arropa a mucha gente, y específicamente cuando una persona escucha la voz de Dios y atiende a ese llamado y viene a los pies de Cristo. Entonces se puede distinguir entre ese llamado general y un llamado interno o eficaz, que solamente quiero decir es una operación del Espíritu Santo en el alma humana. O sea, ya es un trato individual, correcto, personal, entre el Espíritu de Dios y un ser humano. Y ese trato se hace por medio de la palabra de Dios. Lo que nosotros tenemos revelado en la Escritura lo usa el Espíritu Santo y habla directamente al corazón de la persona. Esto es un hecho misterioso, interno, no se puede observar, sino que es una obra espiritual que Dios hace al llamar a un ser humano. Y eso es diferente y a eso es lo que nadie se puede resistir. Sí, y aparte de eso, mi hermano, y te lo hablo en la parte del evangelismo, ocurre en muchas situaciones también en la cual podemos llevar o hacer el llamamiento general, que es el que nos toca, ¿verdad? El evangelismo o la misma enseñanza, la predicación, ¿verdad? Pero quien hace la obra y que puede generar en nosotros como aquel tipo de satisfacción de ver que la gente accedió, muchas veces no estamos bien seguros de fue el Espíritu Santo que estuvo obrando allí o fue que humanamente lo tomó como una cuestión así, sí, por salir del paso. Okay. O sea, son cosas que de verdad vivimos y de repente no lo tomamos como que, oye, o emocionalismo o de repente muchísima seguridad. También es la fe juega un valor importante allí. Nuestro hermano Alejandro Mirabal con nosotros exponiéndonos estas dos doctrinas que quedan hoy para cerrar la serie de las doctrinas de la gracia. Específicamente estamos hablando del llamamiento eficaz. Sí, en el segmento anterior quedamos en que es justo y necesario hacer esa distinción entre un llamado general y un llamado particular. El llamado general es la predicación del evangelio sin distinción de persona, de edad, de nada. Pero el llamamiento particular ya es una obra directa de Dios con uno de los elegidos cuando Él lo llama a salvación, lo saca a las tinieblas a la luz. Esto es lo que observamos, por ejemplo, en Romanos 10, 14, donde dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, se requiere oír de Jesucristo para poder creer en Él. Y ahí obviamente usted dirá, bueno hermano, eso es un llamamiento general. Sí, lo que sucede es que el llamamiento particular ocurre en el contexto de un llamamiento general. Por eso se hace la distinción. El llamamiento particular, repito, ocurre dentro del contexto del llamamiento general. Cuando predicamos el evangelio a muchas personas, bueno, el Espíritu Santo soberanamente llama a una de esas. Entonces, utilizó el llamado general, pero ya puntualmente para una persona, para un elegido. Gran responsabilidad la que tenemos. Sí. Cuando llevamos el mensaje de salvación, tenemos que hacerlo con una gran responsabilidad, hacerlo de la manera correcta. Ser fieles a la palabra, esa es nuestra preocupación. No tanto convencer a la gente y obligarlos a creer como a la fuerza, sino predicar fielmente la palabra de Dios, porque eso es lo que va a utilizar el Espíritu Santo. Correcto. Otro texto para hablar de este llamamiento particular o interno o eficaz es Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Ahí está. Dios fue quien nos llamó. Y dice el texto, de las tinieblas a su luz admirable. Quiero aprovechar este versículo para decir que cuando Dios llama a una persona, la llama desde las tinieblas, la llama cuando está muerta en sus delitos y pecados. Esa persona no está allí esperando a Dios, llamando a Dios y después Dios atiende el llamado y no, está en tinieblas, está muerta espiritualmente. Y es Dios quien abre su boca en términos metafóricos, en términos que puedan ilustrar, y Él
busca y Él llama y Él es quien se dirige a la persona y la rescata de las tinieblas. Quizás la mejor ilustración para esto, para este llamamiento poderoso y soberano de Dios, lo tenemos en Ezequiel 37. Es un texto bien significativo porque menciona el tema del valle de los huesos secos. Recuerdo ese texto, era bien conocido anteriormente, mucha gente hablaba de él. Ahora hoy en día casi no escucho que la gente hable de eso, pero ahí está la ilustración. Lo digo a modo de ilustración, ¿no? Hay un valle lleno de huesos secos y el Señor le dice a Ezequiel que se van a vivir. Ezequiel, como buen hijo de Dios, dice: no sé, Señor, tú lo sabrás, tú eres el soberano. Pero uno piensa en su lógica: ¿cómo puede vivir un hueso seco? Está muerto, es un cadáver. Y lo más curioso es que ¿cómo yo voy a hablarle a un cadáver? Se supone que no va a responder, se supone que no va ni siquiera a sentir o a denegar lo que se le está diciendo. Pero Dios dice: háblales. Sí. Ese es el punto. Porque cuando Dios habla, despliega un poder creador y esos cadáveres vuelven a la vida. El punto es que es la palabra de Dios que tiene poder para crear. Así que cuando Dios desea salvar a una persona muerta en sus delitos y pecados, el Espíritu de Dios habla al corazón y da vida, venciendo toda oposición. Porque una vez más, el texto en primera de Pedro dice que nos llamó de las tinieblas. Y nosotros vemos también en Efesios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Es decir, cuando Dios llama, la gente está muerta. Cuando Dios llama, no es que esa persona está buscando de Dios, no es que esa persona... No, porque la Biblia dice: somos enemigos de Dios. No es que somos neutros, no es que ya por medio de la revelación general estamos llegando a una idea de Dios y por lo tanto, cuando ya estamos llegando a la idea de Dios, Dios viene al encuentro y nos busca. No, somos enemigos de Dios en nuestra mente, odiamos a Dios, no queremos tener nada que ver con Dios, pero Él vence esa resistencia, nos convence, nos da un nuevo corazón y entonces podemos buscar de Cristo, ahora con una nueva naturaleza. En términos técnicos es lo que se conoce, esa frase también famosa de que la regeneración precede a la fe. Para que yo pueda ejercer la fe, necesito un nuevo corazón, porque si no, tengo un corazón de piedra endurecido, como Faraón, como todos los personajes bíblicos característicos en el tema, que no buscan a Dios. Dios da un nuevo corazón y ahora voluntariamente buscamos a Dios. Ese es el punto. Y nosotros podemos ver un caso, un ejemplo de esa resistencia, porque la gente dirá: hermano, mire, el texto de Hechos 7:51 me parece, dice que la audiencia de Esteban resistía al Espíritu. Entonces la gente puede resistir al Espíritu. Y la respuesta es: la gente resiste a Dios hasta que el Espíritu Santo vence la resistencia. Ese es el punto. Porque nosotros somos enemigos de Dios, pero el Espíritu Santo es más poderoso y entonces Él vence la oposición y Él convierte a una persona. Ese es el punto. Ejemplo, Pablo. O Saulo de Tarso, ¿recuerdan cuando estaba camino a Damasco? ¿Cómo fue su conversión? Él estaba buscando de Dios, no, enemigo de Cristo. Sí, señor. Y Cristo se le aparece soberanamente y lo llama. Y él que dice: bueno, déjame pensarlo, Señor Jesús, yo no estoy tan seguro de que tú no, Señor. Ya, hasta aquí llegué. ¿Qué quieres? Ese es el punto, eso es un llamado eficaz. Pensar lo contrario es desvirtuar el poder de Dios. Claro. Nosotros no podemos pensar que la salvación... Bueno, sí podemos, pero no debemos pensar que la salvación depende de nosotros. Como que si Dios, lo decíamos hace poco, como si Dios fuera un caballero, que Él es tan poderoso para crear el universo, pero Él es un caballero a la hora de salvar. Él no te obliga, Él no te dice nada, solamente espera que tú tomes una decisión. Y por lo tanto, si seguimos esa lógica, finalmente la salvación depende de mí. Porque si yo nunca tomo la decisión, Dios nunca me salva. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Por lo pronto aprovechamos muy bien el tiempo. Quiero recordarles que usted puede sintonizarnos también en el horario nocturno, 7 de la noche, con nuestro programa bíblico Lo Mejor de la Vida, Mi Caminar Diario con Jesús. Por supuesto, por acá por Dinámica 92.9 FM. Bien, mi hermano Alejandro, continuamos acá con nuestro tema. Sí, gracias, hermano. Estábamos hablando del llamamiento eficaz, distinguiéndolo del llamamiento general o externo. Hay un llamamiento eficaz o interno que el Espíritu Santo hace directamente sobre una persona para rescatarla de la muerte y llevarla a la vida.
Y decíamos que pensar lo contrario es desvirtuar el poder de Dios. O sea, pensar que la salvación no depende absolutamente del Espíritu Santo, que es Dios, sino que finalmente depende si yo acepto la oferta de salvación, si yo creo, si yo pongo de mi parte, aunque sea un 1%, todo aquello que dependa de mí, por lo tanto, desvirtúa el poder de Dios en la salvación. No sería un Dios todopoderoso, sería un Dios casi todopoderoso. Estuviéramos hablando en esos términos. Quiero que pensemos esto por un momento. Cuando Dios habló en el principio, pensemos en el marco de Génesis 1, ¿qué ocurrió? La Biblia dice que las cosas fueron, ¿no? Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Fue la luz, correcto. O sea, las cosas vinieron a la existencia por la voz de Dios. Y ahora pensemos hacia el final, hacia allá cuando Cristo regrese. Dice en 1 Tesalonicenses 4 que cuando Cristo venga con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Y qué va a ocurrir cuando se escuche esa voz de mando? La respuesta es que los muertos oirán su voz. Una vez más, recuerde el valle de los huesos secos. ¿Cómo un muerto puede oír? ¿Cómo Lázaro podía oír si estaba muerto? Es porque la palabra de Dios tiene poder, es viva, tiene un poder creador. Él da vida y luego el vivo escucha y sale. Ese es el punto. Entonces, cuando Cristo regrese, como dice la palabra, con voz de mando, nadie va a decir, espera que yo decida ir a recibirte. O voy a pensarlo. No, aquí es inmediatamente obediencia al Señor Dios Todopoderoso. Entonces, los muertos resucitarán y también los que estén vivos serán transformados, serán glorificados. La pregunta es, ¿osa alguno pensar que si Dios hace un llamado interno a un pecador, éste puede evitarlo? Estamos hablando del Dios creador de los cielos y la tierra. ¿Alguien puede resistirse ante su voz creadora? La respuesta debe ser humildemente, no, debemos aprender a ser humildes. Por eso dijimos, las doctrinas de la gracia exaltan la gracia y la gloria de Dios. Nos humillan a nosotros porque no tenemos el poder para salvarnos a nosotros mismos. Claro. Por más de que querramos, por más de que la intuición y la opinión del mundo, o sea que tenemos un valor, que tenemos un libre albedrío, que etcétera, la Biblia dice, no, depende de Dios. Y ayer lo leímos en Romanos. No depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hice una comparación entre la creación y la salvación y no quiero que esto se tome como algo arbitrario, como que, bueno, ¿quién me da a mí el derecho de comparar el acto creador de Dios con un acto de salvación? Y la verdad es que no es una comparación arbitraria. Yo quiero que todos escuchemos con atención este versículo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, deja en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Recuerde Génesis y ahora escuche esto. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Muchas palabras son sacadas del contexto de Génesis capítulo 1. Y Pablo está diciendo, Dios allá mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y lo mismo ocurre, entonces Dios manda a un muerto que venga a la vida. Y eso ocurre para la gloria de Dios, pero en el contexto del conocimiento de Jesucristo. No conocemos ahora, por así decirlo, ahora se me ocurre esa ilustración, como la faz es la superficie de la tierra, ¿verdad? ¿No? Pero ahora conocemos es a Cristo. Eso es lo que el objeto de ese conocimiento y esa iluminación que Dios hace en la mente de un ser humano es para que conozca a Jesucristo. Pero es Dios quien manda, es Dios quien da la luz. Así que la comparación no es arbitraria, es una comparación bíblica y de hecho el texto de 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 también habla de que nos llamó de las tinieblas a la luz y esos términos tiniebla y luz siempre tienen relación con la creación. Hay un poder de Dios que es equiparable entre la creación natural y la nueva creación que es la vida eterna o el nuevo nacimiento. En síntesis, cuando Dios quiere tener misericordia de alguien, que nosotros sabemos en el contexto de lo que estamos hablando es un elegido, lo llama eficazmente, le da un nuevo corazón para que luego ese alguien ejerza el arrepentimiento y la fe en Cristo. Hermoso, mi hermano, de verdad. Y bueno, necesitaríamos mucho más tiempo para ver más detalles, ¿no? Pero
Hasta aquí por lo menos en este segmento. Ya en el próximo segmento veremos entonces esa última doctrina de la perseverancia de los santos. Concluimos entonces nuestra serie, nuestro programa de hoy, la última doctrina, mi hermano Alejandro. Sí, la perseverancia de los santos. Eso es lo que debemos mencionar. Y quiero repetir intencionalmente la relación que hay entre los cánones de Dort o las doctrinas de la gracia. Hecho por el cual no deberíamos escoger unas sí y otras no. Esto es como algo armado, como un sistema que tiene relación y que tiene dependencia uno de otro. Yo no podría decir yo creo en 3, en una más o menos y en la última no, porque tiene una consecución, tiene una lógica lo que se está diciendo, y deberíamos entonces o aceptar todo o rechazarlo todo, porque no se puede ser inconsistente. Bueno, sí se puede ser inconsistente, pero no se debe ser inconsistente. Ese es el punto. Voy con este resumen. El Padre eligió incondicionalmente a la iglesia en la eternidad. El Hijo paga por la redención de la iglesia, aunque ella en un punto de la historia es depravada. Pero Correcto. el Espíritu Santo la llama a la vida y aplica la redención obtenida por Jesucristo. Ahí vemos una obra trina de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están abocados en la salvación de la iglesia. Tienen el mismo objetivo, el mismo pueblo, los elegidos de Dios. La pregunta que surge ahora es, ¿puede la iglesia perder su salvación? ¿Puede alguien que haya sido el objeto del amor de Cristo caer de la gracia? Y la respuesta es un rotundo no. Nunca, jamás. Y tenemos muchos versículos en la Biblia donde se nos enseña esto. No estoy utilizando la Biblia como unos textos de prueba, como que si yo quiero decir algo y luego uso la Biblia como para moldarla a lo que yo digo. No, debemos leer la Biblia, debemos interpretar la Biblia y de ahí va a surgir el credo, la doctrina, la enseñanza. Juan 6:39, Cristo dijo que no va a perder ninguno de los que el Padre le envió. Romanos 8:30 está la cadena de oro de la salvación que dijimos. Desde predestinación a glorificación, nadie se pierde en el camino. Filipenses 1:6 también, Dios perfecciona la obra que Él comienza. Y en Judas 24:25, esto sí lo quiero leer, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Eso es lo que debe provocar en nosotros hablar de la gracia de Dios. Una gran seguridad encontramos en ese texto. Amén, así es. Ahora hay gente que puede decir, hermano, hay versículos donde nosotros vemos que la salvación se pierde. Siempre hemos estado tratando de hacer esto en las 5 doctrinas, ¿no? Porque no vamos a dudar de que algunos pasajes de la Biblia son difíciles. No quiero decir que nosotros nos las sabemos todas o que tenemos una claridad absoluta en todos los versículos, porque sería muy soberbio decirlo. Entonces hay personas que dicen, bueno hermano, en Hebreos 6 se menciona de alguien que fue salvo y que perdió la salvación. Claro, el texto enseña que no puede recobrar, pero por lo menos la perdió. Eso es lo que aparentemente se ve allí, pero realmente hay personas, según lo que podemos resumir aquí, que disfrutan de beneficios por estar asociados a los verdaderos creyentes. Ellos no tienen una regeneración en su corazón, sino que por estar asociados con la iglesia tienen unos beneficios. Incluso pueden experimentar un cambio moral. Piense, por ejemplo, en Judas Iscariote. ¿Acaso Judas no escuchó cosas gloriosas? ¿Acaso Judas no vio? ¿No estaba con el Hijo de Dios presenciando todo lo que se hacía y decía? Y no era él uno de los más santos porque por algo le dieron la bolsa de dinero. Sí, pero Judas no era un hijo de Dios. Nunca lo fue. Siempre fue un hijo del diablo, un hijo de perdición. Pero aparentemente en un punto de la historia se ve que él era uno de los cristianos. Pero una vez más, aparentemente nunca lo fue. Así que el texto de Hebreos 6 debe interpretarse a la luz de la parábola del sembrador, donde la semilla se siembra, pero no da fruto igual en todos lados, aunque en un punto de la historia usted puede ver todas esas maticas del mismo tamaño, va a haber un punto, bien sea, como dice la parábola, por las aflicciones de este mundo, o bien sea por la riqueza, o bien sea por la persecución por el evangelio. Entonces esa persona demuestra lo que realmente siempre fue, un incrédulo hijo del diablo. Ese es el punto. O también Mateo 7, 21 al 23. No todo el que dice Señor, Señor es un cristiano. No todo el que aparenta ser cristiano es un cristiano. Debemos aceptar que la Biblia enseña la existencia de falsos cristianos. Gente que aparenta algo que no es.
Otro texto también la gente dice, ya para finalizar, el caso de Ananías y Zafira, hermano, mire que ellos estaban en el contexto de la iglesia y ellos se murieron. Sí. Bueno, es verdad, murieron, pero uno puede interpretar ese texto como una disciplina de Dios. Igual como con Moisés. ¿Por qué Moisés murió? ¿Acaso él no tenía fe? Sí, Moisés era un hombre de fe, pero Dios lo disciplinó. Él no murió de una causa natural, por así decirlo, me dio un infarto. No, Dios lo mató. Y también lo mismo vemos nosotros acá en 1 Corintios 11, donde Pablo dice, una persona que toma la cena indignamente puede morir. Y eso no significa que pierde su salvación, sino que eso es un juicio de Dios, es una disciplina, mejor, para usar una palabra más correcta, una disciplina de Dios en uno de sus hijos con un juicio temporal. Entonces, no se puede perder la salvación. Dios, recuerden, elige de antemano, el Hijo muere, paga por esos pecados y el Espíritu Santo aplica la salvación, de manera que no se puede perder la salvación. Excelente, mi hermano. Entonces, las doctrinas de la gracia o los cánones de Dor, temas revelados en la Biblia, exaltan la gracia y la gloria de nuestro Dios. Amén, así es. Bueno, mi hermano Alejandro, en nombre de todo el equipo de Conectados al Camino, muchas gracias por tu tiempo, por haber estado con nosotros estos 3 días, por eso que el Señor te ha dado y que tú de gracia también lo das. Gracias por eso, gracias a nuestro Señor que nos mantiene acá al aire también toda la semana, en las noches, en la mañana. Agradecemos a usted también la fina sintonía. Así que elaboramos para ustedes Manuel Felipe García en la dirección, Santiago Escorche lo hizo en los controles. Quien habló para ustedes, su hermano y amigo Henry Rodríguez. Feliz resto del día. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo.